La ejecutiva Serena Vance, de 45 años, golpeó la mesa del restaurante con tanta fuerza que los platos temblaron y todas las conversaciones del elegante salón se silenciaron al instante. El contrato de fusión de $250 millones salió volando por los aires antes de aterrizar a los pies de Mateo, el camarero que se había atrevido a sugerir una corrección en el documento que ella estaba revisando. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario donde estás asistiendo a este vídeo. Mateo Ramírez, de 28 años, nunca imaginó que un simple comentario sobre las cláusulas de un contrato convertiría una tranquila noche de trabajo en el restaurante El Cenic en un campo de batalla público. Mientras recogía las páginas esparcidas por el suelo de mármol, sus ojos permanecían serenos, como si ya hubiera enfrentado tormentas mucho peores que una directora ejecutiva multimillonaria con una crisis de ego. Serena Vance, a sus 45 años, había construido un imperio tecnológico desde cero y no estaba acostumbrada a que nadie la cuestionara, y mucho menos un camarero negro que trabajaba en el turno de noche. Su empresa, Vance Tech Solutions, estaba a punto de cerrar la mayor adquisición de su carrera, y la presión de los últimos meses había dejado sus nervios a flor de piel. «Entrometido», se rió ella con desdén, su voz resonando en el refinado salón. «Estabas literalmente leyendo por encima de mi hombro mientras servías la cena. ¿Qué tipo de establecimiento es este?» El gerente del restaurante, Daniel Ortiz, apareció inmediatamente junto a la mesa, sudando frío. «Señora Vance, mil disculpas. Mateo, vuelve a la cocina ahora mismo». Pero Mateo no se movió. Había algo en su postura que intrigaba e irritaba a Serena al mismo tiempo. Él no parecía intimidado ni sumiso. Parecía preparado, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. «De hecho», dijo Mateo suavemente, ordenando los papeles con cuidado antes de devolverlos, «he notado que hay una inconsistencia en el tercer párrafo de la cláusula de rescisión. El lenguaje permite interpretaciones ambiguas que podrían anular todo el acuerdo en caso de disputa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Serena sintió que se le subía la sangre a la cara, no solo por la audacia del camarero, sino porque una parte de ella sospechaba que él podría tener razón. Sus abogados de Oxford habían revisado ese contrato docenas de veces, pero ahora una semilla de duda comenzaba a crecer en su mente. «¿Tiene alguna formación jurídica?», preguntó con voz cargada de sarcasmo venenoso. «Déjeme adivinar, ha visto algunos episodios de series sobre abogados en la televisión». Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa que no llegaba a los ojos pero que revelaba una tranquilidad inquietante. «Algo así». Serena cogió el contrato y lo agitó en el aire como si fuera un arma. «Muy bien, camarero profesor, si eres tan inteligente, demuéstralo. Quiero que traduzcas cada párrafo de este contrato a un lenguaje que hasta un niño puede entender, y lo quiero aquí ahora, delante de todos». El desafío flotaba en el aire como una bomba a punto de estallar. Otros clientes del restaurante comenzaron a girarse discretamente para observar la escena, algunos ya sacando sus teléfonos móviles. Mateo miró a su alrededor, luego al contrato que tenía en las manos y finalmente a Serena con una expresión que ella no podía descifrar. «¿Estás segura?», preguntó con voz aún tranquila. «Porque una vez que empiece, no voy a parar hasta terminar, y quizá no le guste lo que descubra». Serena cruzó los brazos, ampliando su sonrisa depredadora. «Cuento con ello. Veamos de qué está hecho». Lo que nadie en aquel elegante salón podía imaginar era que Mateo Ramírez guardaba secretos que convertirían aquella humillación pública en algo muy diferente. Mientras abría el contrato y comenzaba a leer la primera línea, sus ojos revelaban una familiaridad con los documentos legales que nunca debería existir en un simple camarero. Allí, ante todas las miradas de desprecio, Mateo se mantenía firme, como quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Si te estás preguntando cómo terminará esta historia de prejuicios y subestimación, no olvides suscribirte al canal, porque lo que está a punto de suceder cambiará por completo la perspectiva de Serena Vance sobre juzgar a las personas por su apariencia. Mateo abrió el contrato por la primera página y comenzó a leer en voz alta, su dicción clara resonando en el salón silencioso. Cláusula primera. Transferencia de activos por valor de 280,000,000, previa aprobación reglamentaria. Hizo una pausa y miró directamente a Serena. En español sencillo, su empresa está comprando otra por 280 millones, pero solo si el gobierno lo permite. Serena sintió un nudo en el estómago, pero esbozó una sonrisa despectiva. Cualquiera puede leer la primera línea. Continúa, camarero. Cláusula segunda.
prosiguió Mateo con calma. Periodo de auditoría de 120 días con acceso ilimitado a los registros contables y a la propiedad intelectual. Volvió a hacer una pausa. Traducción: tienen 4 meses para hurgar en todos los secretos de la empresa que están comprando. Pero presten atención a lo que viene después. El murmullo entre los clientes comenzó a crecer. Algunas personas bajaron los tenedores para prestar toda su atención. Serena sintió un sudor frío en las palmas de las manos, pero su expresión permaneció dura como en mármol. Ahora llegamos a lo interesante, dijo Mateo, pasando la tercera página con la precisión de quien sabe exactamente dónde buscar. Cláusula de rescisión por cambio material adverso. Aquí está el primer problema. Señor Avance, señaló un párrafo denso. Este texto permite a la otra empresa cancelar la venta si se produce cualquier evento que altere las condiciones del mercado. El problema es que no define cuánto se considera significativo. Puede ser un 5%, puede ser un 50%. Serena palideció visiblemente. Sus abogados de Oxford habían cobrado $500,000 por revisar ese contrato, y ninguno de ellos había identificado esa ambigüedad devastadora. Espere, aún hay más, continuó Mateo, ahora claramente acalorado. La cláusula les permite quedarse con el pago inicial de 25 millones como compensación por los gastos administrativos, incluso si cancelan. En lenguaje claro, pueden robarles legalmente 25 millones. ¡Basta!, explotó Serena, golpeando de nuevo la mesa. No voy a permitir que un miserable camarero de restaurante me dé lecciones sobre contratos revisados por los mejores bufetes de abogados de Londres. En realidad, dijo Mateo con una calma inquietante, fueron revisados por los peores, porque cualquier abogado mínimamente competente habría identificado esas trampas en 20 minutos. El gerente, Daniel, se acercó nervioso. Mateo, quizás sea mejor que lo dejemos aquí. No, le interrumpió Serena bruscamente, aunque su voz temblaba ligeramente. Deja que este payaso continúe. Quiero ver hasta dónde llega esta farsa. Pero por dentro, Serena Vance estaba entrando en pánico total. Cómo un simple camarero había detectado en 20 minutos lo que un equipo de abogados graduados en universidades de élite había pasado por alto en 3 meses de revisión. Más aterrador aún, si él tenía razón sobre esas cláusulas, ¿cuántos otros problemas mortales había en ese contrato? Mateo notó el sutil cambio en su respiración y por un momento se permitió una pequeña sonrisa interna. Había pasado los últimos 8 años estudiando contratos exactamente como ese, no como un pasatiempo académico, sino como una cuestión de supervivencia familiar. Cuando creces viendo a tu madre ser engañada por propietarios abusivos, bancos abusivos y empleadores explotadores, aprendes rápidamente que el conocimiento legal es la diferencia entre ser pisoteado y protegerse. ¿Quiere que continúe con la cláusula de propiedad intelectual?, preguntó Mateo, hojeando algunas páginas. Porque esta es aún más tóxica. Se quedan con los derechos sobre cualquier innovación desarrollada conjuntamente, incluso después de una eventual separación. Serena le arrebató el contrato de las manos con violencia. Se acabó. No voy a tolerar ni un segundo más esta humillación. Daniel, llama a seguridad y saca a este hombre de aquí inmediatamente. Mateo se levantó lentamente, pero no mostró ningún signo de intimidación. Por supuesto, señor Avance. Pero antes de irme, ¿no le gustaría saber sobre la cláusula 17? La que básicamente les entrega el control de su empresa en caso de cualquier disputa futura. El silencio que siguió fue absoluto. Serena se quedó paralizada con el contrato aún en sus manos, su rostro alternando entre el rojo de la ira y el blanco del terror. Todas las personas del restaurante podían sentir la tensión cortando el aire como una navaja. Allí, ante todas las miradas, ahora llenas de curiosidad genuina en lugar de desprecio, Mateo se mantenía firme, como alguien que acababa de revelar solo la punta de un iceberg mucho más grande. Lo que nadie en ese salón podía imaginar era que aquel joven no solo poseía conocimientos jurídicos, sino también secretos sobre Serena Vance que convertirían aquella humillación pública en algo mucho más peligroso para ella que cualquier contrato mal redactado. Mateo mantuvo la calma absoluta ante la amenaza de seguridad, pero algo cambió en sus ojos. Por supuesto, señor Avance, pero antes de irme, me gustaría hacerle una pregunta sencilla. ¿Ha leído realmente el contrato que está a punto de firmar? Por supuesto que lo he leído, gritó Serena, pero su voz tembló ligeramente. Entonces habrá notado que en la página 52 hay una cláusula que permite a la empresa vendedora acceder a todos sus datos de clientes por tiempo indefinido, incluso después de la fusión. Mateo sonrió con calma.
Básicamente, pueden robar su base de clientes y competir directamente contra ustedes utilizando la información por la que han pagado 250 millones. El silencio que siguió fue sepulcral. Serena sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Esa cláusula específica se había insertado en la última revisión, y ella había confiado ciegamente en sus abogados para identificar cualquier problema. «Está mintiendo», susurró ella, pero ya estaba hojeando frenéticamente el contrato. En ese momento, una voz familiar resonó desde el fondo del restaurante. «De hecho, él tiene toda la razón». Todos se volvieron para ver a un hombre elegante de unos 60 años que caminaba tranquilamente hacia la mesa. Era el señor Arthur Hayes, el legendario abogado corporativo y socio senior del bufete Hayes y Asociados. Serena se quedó boquiabierta. Arthur Hayes era una leyenda en el mundo legal, conocido por salvar empresas de fusiones desastrosas y contratos abusivos. Él había salvado Globaltech de una adquisición hostil en los años 90 y era considerado uno de los mejores abogados corporativos del país. «Señor Hayes», tartamudeó Daniel, el gerente. «No sabía que iba a cenar aquí esta noche». Arthur sonrió suavemente. Estaba a la mesa de la esquina, tratando de disfrutar de una comida tranquila hasta que escuché esta fascinante discusión. Miró directamente a Mateo. «Joven, ¿dónde aprendió exactamente a diseccionar contratos de esa manera?» Mateo respiró hondo. Había llegado la hora de la verdad. «Señor Hayes, creo que nos conocemos». Mateo Ramírez, licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, especializado en Derecho Empresarial. Trabajé como pasante en su oficina durante 2 veranos. A Serena se le cayó literalmente la mandíbula. Arthur Hayes asintió lentamente con una sonrisa de orgullo en el rostro. «Claro, Mateo Ramírez, uno de los pasantes más brillantes que han pasado por mi oficina. Recuerdo perfectamente su trabajo en la fusión de Zenith Corp en 2023. «¿Becario?», balbuceó Serena, tratando de procesar la información. «No solo becario», continuó Arthur. «Mateo salvó a mi cliente de un contrato que le habría costado 90 millones en cláusulas abusivas ocultas. Identificó 8 problemas que nuestro equipo senior había pasado por alto». Mateo miró directamente a Serena. «Señor Avance, no trabajo como camarero por falta de opciones. Trabajo aquí porque es el restaurante de la familia de mi novia y estoy ayudándoles durante una etapa difícil. Pero mi especialidad es precisamente identificar trampas en contratos de fusión». Serena sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Usted es abogado de verdad». «Licenciado con honores», confirmó Arthur. «Y si no me falla la memoria, Mateo, no aprobaste el examen de acceso a la abogacía por unos pocos puntos debido a un problema familiar en la época del examen, ¿verdad?» «Mi madre sufrió un derrame cerebral la semana del examen», explicó Mateo con calma. «Decidí cuidar de ella en lugar de presentarme al examen. Lo volveré a intentar el próximo trimestre». Todo el restaurante estaba ahora completamente en silencio. Todos los clientes observaban cómo se desarrollaba la escena. Serena Vance, la implacable directora general que había humillado públicamente a un simple camarero, acababa de descubrir que había atacado a un abogado graduado en una universidad de élite ante la mirada de una de las mayores leyendas jurídicas del país. «Mateo», dijo Arthur pensativo, «si no me equivoco, tú también tienes experiencia específica con el tipo de contrato que la señora Vance está a punto de firmar, ¿verdad? Algo relacionado con Vancetech Solutions». Mateo asintió lentamente, y por primera vez desde el comienzo de la discusión, dejó que una sonrisa genuina se dibujara en su rostro. «De hecho, señor Hayes, he pasado los últimos 7 meses analizando todas las operaciones públicas de Vancetech Solutions. Es fascinante cómo algunas empresas repiten los mismos patrones de negligencia legal». Serena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quiere decir con eso?» «Quiero decir que he identificado 18 problemas graves hasta ahora en este contrato específico. La señora Vance está a punto de perder no solo los 250 millones, sino también el control efectivo de la propia empresa». Mateo hizo una pausa dramática. «Pero hay algo más interesante que he descubierto durante mi investigación». Arthur arqueó las cejas, claramente intrigado. «Continúe». Mateo sacó discretamente su teléfono del bolsillo. «Bueno, resulta que he grabado toda esta conversación desde el momento en que la señora Vance me llamó miserable camarero. He documentado cada insulto, cada muestra de prejuicio, cada intento de humillación pública». La sangre de Serena se heló en las venas.
Ella miró a su alrededor desesperadamente y se dio cuenta de que varias personas seguían grabando con sus teléfonos móviles. La situación había pasado de ser una humillación privada a un desastre público total. «No puedes usar eso», susurró ella, pero su voz ya no tenía ninguna autoridad. «De hecho, sí puedo», respondió Mateo con calma. «Este es un establecimiento público, no hay expectativa de privacidad, y documentar la discriminación racial en el lugar de trabajo no solo es legal, sino recomendable». Arthur Hayes observaba la situación con creciente fascinación. «Mateo, ¿puedo preguntarte cuál es exactamente tu plan? Porque algo me dice que no estás improvisando». Mateo miró a su alrededor en el restaurante, luego fijó sus ojos en Serena con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «Mi plan, señor Hayes, es muy simple. Primero, voy a salvar a Vancetet Solutions de un contrato que destruiría la empresa. Segundo, documentaré cómo el prejuicio racial casi le cuesta a una directora ejecutiva $250 millones porque ella se negó a escuchar consejos valiosos basándose únicamente en el color de la piel de quien los ofrecía». Serena miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida, una forma de recuperar algo de dignidad. Pero estaba rodeada por docenas de miradas que ya no mostraban desprecio por Mateo, sino una mezcla de admiración y curiosidad por cómo había ocurrido ese giro imposible. «Y tercero», continuó Mateo con la voz aún tranquila, pero ahora cargada de una determinación que hizo a Serena darse cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que había imaginado. «Me aseguraré de que esta historia sirva de ejemplo para cualquiera que piense que puede humillar a otros basándose en apariencias o prejuicios». Allí, ante todos los que habían sido testigos de su arrogancia y prejuicios, Serena Vance comenzó a darse cuenta de que había subestimado no solo a un camarero, sino a un adversario intelectual que ahora tenía en sus manos no solo el conocimiento para destruir su mayor negocio, sino también las herramientas y la motivación personal para convertir esa humillación en una lección pública devastadora. Lo que ella no podía imaginar era que Mateo había planeado cada segundo de ese encuentro y que el verdadero giro aún estaba por llegar. «Espere», susurró Serena, con la voz temblorosa por primera vez desde que había llegado al restaurante. «¿Ha dicho que ha investigado mis operaciones durante 7 meses? ¿Cómo sabía que estaría aquí hoy?» Mateo intercambió una mirada significativa con Arthur Hayes, quien asintió casi imperceptiblemente. «Señora Vance, ¿de verdad cree que este encuentro ha sido una coincidencia? Llevo trabajando en este restaurante exactamente 3 semanas desde que descubrí que cena aquí todos los miércoles a las 8 de la noche. Siempre sola, siempre revisando contratos importantes». La sangre de Serena se heló por completo. «¿Usted me ha seguido?» «Me preparé», corrigió Mateo con calma. «Hay una diferencia sustancial. Verá, cuando Arthur Hayes me habló de una directora ejecutiva que estaba a punto de firmar el peor contrato de la historia corporativa moderna, pensé que sería interesante intervenir». Arthur sonrió con orgullo paternal. «Mateo, cuéntale a ella lo de la consultoría». «¿Consultoría?», repitió Serena, con la voz ahora reducida a un hilo. «Durante los últimos 7 meses, he estado trabajando como asesor jurídico independiente para Horizon Enterprises, la empresa que está intentando comprar Vancetet Solutions». Mateo hizo una pausa para dejar que la información calara. «Me contrataron específicamente para identificar todas las vulnerabilidades legales de su empresa antes de finalizar la adquisición». Serena sintió como si el suelo hubiera desaparecido literalmente bajo sus pies. Eso es un conflicto de intereses». «En realidad, no lo es», intervino Arthur con profesionalidad. «Mateo nunca ha firmado ningún acuerdo de confidencialidad con su empresa, y usted acaba de humillarlo públicamente basándose únicamente en prejuicios raciales. Él tiene todo el derecho legal de utilizar los conocimientos adquiridos a través de la investigación pública para protegerla de su propia incompetencia». Mateo sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente, hablando de protección. «Acabo de enviar un correo electrónico al consejo de Vancetet Solutions con un análisis completo de los problemas del contrato, 18 puntos críticos que sus abogados han pasado por alto, incluida una cláusula que en la práctica entrega el control de su empresa Horizon en 20 meses. «No puedes hacer eso», gritó Serena, tratando de arrebatarle el teléfono. «Ya lo hice», respondió Mateo con serenidad, mostrando la pantalla. «Correo electrónico enviado a las 9:30 de la noche a todos los miembros del Consejo con copia a la SEC y a 4 periodistas especializados en fusiones corporativas que conozco personalmente». Serena miró a su alrededor desesperadamente. Todo el restaurante estaba ahora prestando atención a la escena,
y al menos 12 personas seguían grabando con sus teléfonos móviles. ¿No lo entienden? Esta fusión representa 2 años de trabajo. Si no se lleva a cabo, Vantage Solutions puede ir a la quiebra. Vantage Solutions irá a la quiebra si la fusión se lleva a cabo en los términos actuales, replicó Mateo con firmeza. Pero ahora no será así, porque el Consejo tiene información suficiente para renegociar o cancelar por completo. Artur Hayes observaba la situación con fascinación profesional. Mateo, enséñale la parte más interesante. Mateo sonrió por primera vez desde el comienzo de la noche, pero no era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que había planeado cada movimiento a la perfección. Señor Avance, recuerda haber despedido a un abogado junior hace 4 meses. ¿Leo Castro? Usted alegó que él era incompetente e inadecuado para el entorno corporativo. Serena palideció aún más. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Leo es mi primo, y él me envió copias de todos los correos electrónicos que usted envió a Recursos Humanos describiendo por qué debía ser despedido. Correos llenos de lenguaje racista codificado y comentarios sobre cómo las personas de ciertos orígenes no encajan en la cultura de la empresa. «Eso es mentira», protestó Serena, pero su voz no transmitía ninguna convicción. Mateo volvió a mostrar la pantalla del teléfono. «Tengo 50 correos electrónicos suyos a lo largo de 7 meses. Todos ellos documentan un claro patrón de discriminación racial disfrazada de inadecuación cultural. Y ahora tengo la grabación de esta noche, en la que usted muestra exactamente el mismo comportamiento en público». Serena intentó una última carta desesperada. «Te demandaré por difamación, por invasión de la privacidad, por...» «¿Por qué?», la interrumpió Artur Hayes con suavidad. «¿Por salvar su empresa de un contrato desastroso? ¿Por documentar la discriminación racial? ¿Por exponer una incompetencia jurídica que le costaría 250 millones a los accionistas?» Hizo una pausa dramática. «Señor Avance, si yo fuera usted, estaría dando las gracias, no amenazando». Mateo guardó el teléfono con calma. «Mi trabajo aquí ha terminado. La junta directiva de Vantage Solutions ahora tiene toda la información necesaria para tomar decisiones inteligentes. Los periodistas tienen una historia fascinante sobre cómo el prejuicio racial casi le cuesta 250 millones a una empresa, y usted tiene una valiosa lección sobre cómo tratar a las personas con respeto, independientemente de su posición aparente». Serena se sentó pesadamente en la silla, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había sucedido. En una sola noche había perdido no solo el mayor negocio de su carrera, sino también su reputación, su autoridad sobre el consejo y posiblemente su empleo cuando la historia se hiciera pública. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué hacer todo esto?». Mateo la miró con una serenidad que cortaba más profundo que cualquier ira. «Porque personas como usted creen que pueden humillar a otras basándose únicamente en las apariencias. Porque alguien tiene que demostrar que el conocimiento y la competencia no tienen color. Y porque la mejor manera de combatir los prejuicios no es con ira, sino con excelencia». Allí, en medio de aquel elegante restaurante donde todo había comenzado con desprecio y humillación, se estaba escribiendo en tiempo real una lección sobre las consecuencias de subestimar a las personas basándose en prejuicios. Lo que nadie podía imaginar era que aquella noche sería solo el comienzo de cambios mucho mayores en la vida de ambos, y que la verdadera transformación aún estaba por llegar. 3 semanas después, Serena Vance estaba sentada sola en su oficina ejecutiva, mirando por la ventana del 32º piso, mientras los guardias de seguridad empacaban sus pertenencias personales en cajas de cartón. El Consejo de Vantage Solutions había votado por unanimidad a favor de su destitución como directora ejecutiva tras el devastador análisis que Mateo había enviado, en el que se revelaban no solo los problemas contractuales, sino también un patrón sistemático de negligencia jurídica que le había costado a la empresa millones en acuerdos anteriores. La historia se había vuelto viral en las redes sociales en cuestión de horas. El vídeo de la humillación pública de Mateo en el restaurante, seguido de la revelación de sus verdaderas credenciales, se había compartido más de 3 millones de veces, con títulos como directora ejecutiva racista destrozada por un camarero graduado en Oxford, y el momento en que los prejuicios costaron 250 millones de dólares. Los comentarios eran implacables, y varias empresas ya habían cancelado contratos con Vantage Solutions, alegando incompatibilidad de valores. Mateo, por su parte, había recibido 50 ofertas de trabajo en las últimas 2 semanas, incluidas propuestas de 4 de los bufetes de abogados más importantes del país y un puesto como asesor jurídico senior en la propia Hera Eisen Enterprises.
Arthur Hayes había recomendado personalmente a Mateo para un puesto de socio junior en su prestigioso bufete, saltándose por completo los años de experiencia tradicionales necesarios. Pero la propuesta que más le interesaba había llegado de un lugar inesperado. Un grupo de inversores le había ofrecido financiación completa para abrir su propio bufete, especializado en proteger a las pequeñas empresas de contratos abusivos. Ramírez y Asociados, Justicia Empresarial, ya tenía una lista de espera de 400 clientes potenciales, en su mayoría pequeños empresarios que habían visto el video viral y habían reconocido a alguien que realmente entendía sus luchas. Leo Castro, el primo de Mateo que había sido despedido injustamente, recibió una indemnización de $950,000 tras un acuerdo extrajudicial cuando los correos electrónicos discriminatorios de Serena se convirtieron en prueba en un juicio por despido por discriminación racial. Él utilizó el dinero para terminar la carrera de Derecho y se convirtió en el primer empleado oficial del nuevo bufete de Mateo. La fusión entre Vanzetech Solutions y Geraisen Enterprises nunca se llevó a cabo. Después de que el análisis de Mateo fuera validado por auditores independientes, Geraisen retiró completamente su oferta alegando riesgos de gobernanza inaceptables. Vanzetech Solutions, ahora bajo un nuevo liderazgo, logró sobrevivir. Pero Serena perdió el 95% de sus acciones en la empresa en acuerdos con inversores furiosos que amenazaban con demandas por negligencia fiduciaria. Arthur Hayes se convirtió en mentor oficial de Mateo y solía contar la historia del restaurante El Zenit en conferencias sobre cómo los prejuicios inconscientes pueden costar fortunas a las empresas. En 35 años de abogacía, solía decir, nunca he visto a nadie identificar tantos problemas contractuales en tan poco tiempo, y nunca he visto a nadie perder tanto dinero por no ser capaz de ver más allá del color de la piel de alguien. Daniel Ortiz, el gerente del restaurante, ascendió a Mateo asesor jurídico no oficial del establecimiento tras descubrir que 4 de los contratos con los proveedores contenían cláusulas abusivas similares a las que Mateo había identificado en el caso Vanzetech. El restaurante ahorró $250,000 en el primer año solo siguiendo las recomendaciones de Mateo. Serena intentó reconstruir su carrera, pero la historia la siguió como una sombra. Las empresas de búsqueda de ejecutivos dejaron de devolver sus llamadas, y cuando finalmente consiguió un puesto en una empresa más pequeña, descubrió que era constantemente supervisada por consultores de diversidad contratados específicamente para evitar incidentes similares. 6 meses después del incidente, Mateo regresó al restaurante El Zenit por primera vez desde aquella noche transformadora. Esta vez, él vestía un traje impecable y estaba acompañado de 5 clientes que habían volado desde otros estados específicamente para conocer al abogado que se había convertido en una leyenda en las redes sociales. Daniel lo recibió con una sonrisa genuina y lo llevó a la misma mesa donde todo había comenzado. «Es curioso cómo funciona la vida», le dijo Mateo a Arthur Hayes, que se había unido a ellos para cenar. Si ella me hubiera tratado con un poco de respeto aquella noche, yo habría señalado los problemas del contrato discretamente. Ella me habría dado las gracias y su empresa estaría valiendo 250 millones más hoy. Arthur se rió mientras brindaba con una copa de vino. La arrogancia siempre pasa factura, pero en este caso, el precio fue educativo para mucha gente. Mateo miró a su alrededor en el restaurante, observando las mismas mesas elegantes, la misma decoración sofisticada, pero ahora viéndolo todo a través de los ojos de alguien que había convertido un momento de humillación en los cimientos de una carrera extraordinaria. Había aprendido que la verdadera victoria no estaba en destruir a Serena Vance, sino en construir algo más grande de lo que ella jamás podría imaginar. La mejor venganza, descubrió Mateo, no es devolver el daño sufrido, sino alcanzar un éxito tan brillante que la opinión de quienes dudaron de ti se vuelve irrelevante. A veces, ser subestimado es el mayor regalo que alguien puede recibir, porque elimina todas las expectativas y te permite sorprender al mundo entero. Si alguna vez te han subestimado por tu apariencia, origen o posición social, deja en los comentarios cómo lo has convertido en motivación y no olvides suscribirte al canal para más historias que demuestran que la inteligencia y la dignidad siempre vencen los prejuicios, y que a veces las personas más poderosas son precisamente aquellas que nadie espera.